Muchas gracias, Rafael y Gregorio, por vuestra intervención. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia de Agustín de la Herrán, jefe de servicio del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, y Jesús Manuel Muñoz, vicepresidente de la urbanización Peñarrubia. Si no se ha presentado ya. Si quieres esto, como quieras. Bueno, buenos días. Mi nombre es Agustín de la Herrán, soy el oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Guadalajara y me acompaña Jesús Manuel Muñoz, que es cabo también del consorcio y vicepresidente de la urbanización Peñarrubia. Os vamos a contar un poco pues el trabajo que hemos hecho allí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que nos permita presentar este plan y a todos ustedes por su atención. Así que voy a empezar con la presentación, tal y como vamos a ir viendo en pantalla. Tal y como aparece en el plan de prevención de Peñarrubia, en el histórico de incidentes que hemos tenido y que ha sido de gran relevancia, no es suficiente como para tener que pedir una ayuda exterior del CEIS de Guadalajara y de otros servicios de emergencia, tenemos dos de relativa importancia. Uno que sucedió en el año 2003, que fue un incendio que afectó a montes perimetrales y a gran parte de la urbanización. Lo que pasa que en ese momento todavía no estaban muchas de las parcelas construidas, por lo que las personas se vieron y los bienes afectados de menor manera. Sin embargo, en el año 2012 hemos tenido un incendio forestal de gran importancia y en este sí que, por el desarrollo urbanístico, sí que se ven afectadas varias viviendas y tenemos un herido con quemaduras de diversa consideración. Es a partir de ese momento cuando la Junta de Compensación Peñarrubia, de la cual yo soy el vicepresidente, pues tenemos la necesidad de realizar algún tipo de medida para paliar en lo posible estos sucesos y cuando se produzcan, pues atenuarlos de una manera para intentar que sean de una gravedad inferior. En ese momento nos ponemos en contacto a través del Ayuntamiento de Uceda con el Consorcio de Guadalajara para ver de qué manera podemos realizar algún plan o a que nos asesoren para hacer alguna actuación que mitigue estos hechos. Entonces, tras el CEIS, tras valorar nuestra petición, conviene que puede realizar un plan de prevención acordando una tasa que está prevista. Y entonces es en ese momento cuando Agustín empezaría a realizar su trabajo. Y ahora pues sigue él. Bueno, nosotros que nos encontramos con una urbanización que nos pide ayuda en este sentido. Nosotros, como servicio de bomberos, ya habíamos intervenido en aquellos dos grandes incendios forestales con situaciones bastante complejas y con el incendio entrando bastante en la zona de población, como dice Jesús. Vale. Y bueno, como servicio que somos con una trayectoria de 14 años escasos, que nos fundamos hace 14 años, pues era la primera vez que se nos pedía algo así. ¿Qué hicimos lo primero? Pues una labor de investigación. ¿Vale? Nosotros lanzamos una consulta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entablamos conversaciones con la Diputación y con los servicios forestales de la zona. Había pequeñas cosas hechas, pero la verdad que no había
ningún documento que se entendiera útil, ningún documento que se entendiera que se hubiera ejecutado en condiciones, y bueno, nosotros lo que quisimos es coger un poco el toro por los cuernos y hacer algo distinto, ¿vale? Hicimos también un pequeño análisis normativo para garantizar, insisto, porque era la primera vez que nos pasaba, ¿no?, que se nos pedía algo así, si éramos técnico competente o no para poderlo hacer como tal, ¿vale? Al final, pues es una urbanización que está en la zona del ámbito de protección del consorcio, y lo que nos estaban pidiendo no era un plan forestal como tal, sino un plan multirriesgo. Por lo tanto, nosotros empezamos a trabajar en ese sentido, empezamos a investigar y lanzamos una serie de consultas que nos dijeron que sí, que éramos técnico competente, que podíamos hacerlo y que tenía sentido, ¿no? Se elabora entonces, o se empieza a pensar en la elaboración de ese plan siguiendo 3 objetivos. Primero, atendiendo a esa petición de un plan de autoprotección multirriesgo, pues prevenir y controlar los riesgos que se dan en la urbanización. Luego, proponer una estructura organizada y disponible con el personal de dicha urbanización, asegurarles a ellos una cierta capacidad de autoprotección y garantizar, evidentemente, pues porque la legislación es como es, la integración de ese plan pues con otros planes de ámbito superior, pues lo que ya sabemos, ¿no? Integrarlo en el PLATECAM, en la estructura de planes de la provincia. Cuando estudiamos la forma de llevar a cabo este proyecto, nos damos cuenta, bueno, ya lo sabíamos porque lo habíamos sufrido en otras ocasiones, que lo que hay, la forma o el formato que la norma básica de autoprotección empuja a construir, no es un formato verdaderamente efectivo, desde nuestro punto de vista al menos. Son planes demasiado extensos, son planes poco mantenidos, poco útiles y a la postre pues muy poco operativos. ¿Por qué? Pues porque al final son planes que se quedan en un papel, se cumple, como quien dice, un objetivo legal de tenerlo hecho, se meten en un armario y allí se queda para siempre, ¿no? Nosotros que hemos hecho darle una vuelta de tuerca a esto y evidentemente pues lo que pone ahí, ¿no? También son planes que no están pensados para facilitar la vida a un tercero, que serían los servicios externos de intervención, ¿no?, de bomberos, forestales o que fuera. ¿Qué nos planteamos entonces? Que tenemos que hacer un formato nuevo. Nosotros no queremos cumplir el objetivo legal y dejar nuestra tarea ahí terminada. Queremos hacer algo que, ya que lo hacemos, ya que nos genera esfuerzo, sea útil también para el consorcio y sea fácil y bueno para la gente de Peñarrubia que nos lo pedía, ¿no? Nos planteamos ese nuevo formato con esos 4 objetivos o con esas 4 premisas. Primero, que cumpla ley y, por lo tanto, sí está encorsetado en cierto modo por la norma básica de autoprotección, que te pone un montón de limitaciones, un montón de epígrafes que hay que cumplir a la hora de elaborarlo, que sea escueto, que es un poco lo contrario de lo que estamos acostumbrados a hacer, y por lo tanto fácil de mantener, y que sea útil y operativo. Y a nivel interno, ¿cómo vamos a hacer que sea operativo y que perdure en el tiempo? Pues registrándolo y guardándolo como un documento adjunto en el GIS, en el Sistema de Información Geográfica que el Consorcio de Bomberos de Guadalajara utiliza. Entonces, cuando nosotros vayamos a Peñarrubia, tenemos ahí, en cierto modo, un repositorio documental donde nosotros nos movilizamos, y a la vez que nos movilizamos desde una tablet o desde cualquier PC portátil, lo que sea, tenemos acceso a ese plan, ¿no?, que nos da datos concretos y escuetos de la información que verdaderamente es interesante para una intervención. Ese señor que aparece ahí solo es el área de prevención del Consorcio de Bomberos de Guadalajara, ¿vale? Desgraciadamente pues somos un servicio con muy pocos medios, muy humilde, y solo tenemos una persona encargada de esto. Es un técnico, es muy competente, trabaja a destajo, pero sigue siendo solo una persona. Con esas capacidades, pues ¿qué otras características teníamos que darle a este trabajo de forma obligada, ¿no? Pues que fuese algo acotado. No tenemos capacidad como servicio, a día de hoy por lo menos no la tenemos, para empezar a asumir peticiones de planes de este tipo de forma recurrente, no la tenemos, y por lo tanto pues nos planteamos aplicar una tasa. La normativa o la ordenanza que ya teníamos vigente nos permitía aplicar esa tasa. Es una tasa relativamente ridícula, pero la suficiente como para que no empiece a generar ese efecto dominó, ¿no?, en el que todos los pueblos de repente quieren tener su plan y todos empiezan a pedirlo de forma sistemática, pues simplemente por tenerlo, ¿no? Decíamos antes que como tenía que ser fácil de mantener y escueto, pues tenía que ser sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad tampoco para elaborar algo excesivamente complicado. Técnicamente es un documento que tiene un trasfondo muy completo, pero muy escueto y muy sencillo a la vez. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es ese proceso de elaboración? Pues lanzar
hacer partícipe a la urbanización de la construcción de ese proyecto, ¿no? De ese plan de autoprotección. Les lanzamos inicialmente un cuestionario con aproximadamente 90 preguntas y les pedimos un montón de documentos. En ese momento la urbanización ya es la que empieza a ejercer ciertos trabajos para respondernos a nosotros en ese sentido. Con esos documentos, y después de hacer una reunión explicativa, pues para decirles exactamente qué es lo que queríamos, ¿no? Para explicárselo, pues le hacemos un estudio de los datos y una primera visita de reconocimiento a la zona. Con eso elaboramos un primer plan, un primer borrador del plan de autoprotección y lo presentamos, lo mandamos por correo electrónico, lo presentamos a la Junta de Compensación de la urbanización y entre los dos pues recogimos algunas incoherencias de datos que nos habían dado mal, de cosas que podían estar erróneas o lo que fuera, para pasarle un segundo filtro, ¿no? Y mejorar ese primer documento. Y como decía, pues una vez que esté hecho, en ese proceso de elaboración, pues terminaríamos con la implantación. Una implantación que es doble, para que la urbanización lo implante y sea útil para ellos y lo mantengan, y para que el servicio de bomberos como tal lo utilice en intervención. Y como decía antes, pues eso, lo incluíamos en el GIS del propio servicio. Estudiamos entonces la forma de llevar esto a la práctica, ¿no? Y nosotros decretamos que tenemos que acogernos o que nos conviene acogernos en un doble formato. El contenido del plan de autoprotección final tiene, por tanto, dos documentos diferenciados. ¿Qué dos documentos son? Uno que cumple ley, que tiene aproximadamente 30 páginas, es mucho más escueto que lo que estamos acostumbrados, pero cumple todos los epígrafes que dice la ley, hace una revisión de los riesgos, una evaluación del riesgo, ahora lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Sería ese documento que pone ahí a la izquierda, plan de autoprotección en prosa, ¿vale? Y tiene una ficha de prevención operativa que llamamos nosotros. ¿Qué es una ficha de prevención operativa? Ese documento escueto, fácil y esquemático que tiene todos los datos que a mí como interviniente me interesa conocer cuando yo me estoy dirigiendo, incluso de camino, porque ya me han activado, a una intervención en esa urbanización. Me da muchos datos y soy capaz de leerlos de una forma muy ágil, muy rápida. Ese plan de autoprotección en prosa, ¿qué tiene? Pues tiene 5 partes, las mismas que dice la norma básica de autoprotección que debemos cumplir por ley. Un análisis del entorno, la evaluación de riesgos, medidas correctoras y preventivas para acotar esos riesgos, una estructura organizativa del personal de la urbanización, para que ellos sepan hacer esa primera respuesta, y luego lo que es un plan de implantación. ¿Cómo voy a conseguir que ese pequeño documento se convierta en una realidad? Prepare mejor a esa gente y dé una respuesta a ese servicio de bomberos. En el análisis del entorno, ¿qué hicimos? Pues un análisis en 3 versiones, ¿no? O con 3 enfoques distintos. El enfoque natural, el enfoque antrópico y el enfoque de medios disponibles. ¿Qué categorizamos o qué buscamos en esa urbanización? ¿Qué es lo que fuimos allí a estudiar? Pues la superficie que tenía, la orografía, los puntos de agua, los hidrantes y los que eran puntos de agua naturales, de captación natural, especies forestales, el clima, los vientos, un montón de datos, ¿vale? Ahí tenéis a la derecha pues el sistema de hidrantes y de impulsión de hidrantes que utilizan allí en la urbanización, de los 2 depósitos que coge, ese pequeño esquema, y la rosa de vientos que aplica en esa zona, ¿vale? Que no quiere decir que vaya a ser lo que nos vamos a encontrar, sino lo que podemos prever que en circunstancias normales vamos a encontrar. En el ámbito antrópico, pues cómo accedemos hasta allí, qué accesos o qué puntos de acceso tiene la urbanización, qué industrias puede haber allí ubicadas, número de viviendas y características de esas viviendas, incluso a nivel estructural, servicios de acometida de instalaciones eléctricas, de gas si es que lo hay o de lo que fuera, si tiene alguna vía afectada por el reglamento de itinerario de mercancías peligrosas cercana, que pueda generarnos algún problema en este sentido, el estudio de lo que es la población, el estudio demográfico, un callejero, y en el callejero pues todo este tema de accesibilidad en función del aparcamiento derecha-izquierda, de los cambios de las rotondas, de los fondos de saco y toda esta historia, cobertura de teléfono móvil, pues eso es lo que se ha estudiado. Hemos sido muy escuetos, pero hemos estudiado y hemos valorado muchos aspectos, ¿vale? Y luego, en cuanto a medios, pues si la urbanización tiene personal 24 horas en el servicio de vigilancia, de control de accesos como tal, si hay maquinaria pesada disponible en la urbanización que en un momento dado se pueda movilizar para un incendio, si habría grupos electrógenos de algún vecino que pudiéramos reclamar en alguna intervención concreta, medios externos cercanos en cuanto a centros de salud, Guardia Civil, todo este tipo de cosas. Vale. En la segunda parte de este documento, pues la evaluación de riesgos. ¿Qué hacemos? Una evaluación de riesgos muy somera, muy sencilla y muy básica, ¿vale? Al final
aplicando la norma que estamos acostumbrados, ¿no? De riesgo, probabilidad de amenaza por magnitud del daño, ¿vale? Lo que hacemos es una matriz y en base a esa matriz y en base al estudio de los riesgos que ha habido allí en el pasado, de las intervenciones que hemos atendido tanto nosotros como otros servicios intervinientes, nosotros decidimos enfocar nuestro plan sobre todo en esos 4 aspectos que aparecen ahí abajo, que son los riesgos decretados con mayor probabilidad, ¿no? Incendios urbanos y explosiones, incendios forestales, riesgos de accidente de tráfico por carretera e inundaciones. Coinciden realmente pues, con lo que realmente ha habido. Después de esa evaluación de riesgos, pues en esas visitas hacemos un análisis de cómo está la urbanización para responder frente a esos riesgos y proponemos una serie de medidas correctoras para acotar ese riesgo, para mitigarlo. Allí tenéis algunas fotos pues, que se sacaron y que están incluidas en el plan de, pues, básicamente que hay que limpiar las canalizaciones de evacuación de agua, pensando un poco en que aquello cuando está acondicionado pues funciona sin ningún problema y cuando se deja desatendido al final pues genera inundaciones, genera problemas de muchas índoles, ¿no? Y contemplamos pues principalmente esos 4 aspectos que aparecen ahí abajo a la izquierda. El tema de señalización y accesibilidad, ¿vale? Mejora de la red de hidrantes, que era bastante pobre y sigue en realidad siéndolo. Limpieza de las canalizaciones de agua, cortafuegos en el perímetro. Bueno, un montón de aspectos más que se van proponiendo para garantizar desde ese enfoque multirriesgo una mejor condición de la urbanización en sí misma. Les proponemos a ellos también, en base al personal que tienen, una estructura organizativa de respuesta, ¿vale? Esta estructura organizativa pues se les plantea cómo la pueden organizar, en base a qué personas. Ellos tienen allí, no tienen servicio de vigilancia, es una urbanización pequeña, pero sí tienen pues personal de restauración encargados de un club social que tiene un horario de trabajo, tienen personal de mantenimiento de jardines y bueno, pues tirando un poco de los pocos medios disponibles que hay en la propia urbanización, se propone una estructura mínima de respuesta que por lo menos garantice ese aviso a los medios externos. Ya si puede y si cabe, pues una primera intervención muy básica, ¿no? Ahí contamos y sobre todo planteamos eso, que el ayuntamiento tenía que tomar parte de esta historia, de este plan, y formar parte de ese personal. Así se nombra al alcalde del municipio el director del plan. Nos reunimos con él no tuvo ningún problema y de hecho pues estaba agradecido. Avanza. Y por último la implantación. Todo también desde un enfoque de conseguir la máxima sencillez en todos los aspectos, que se propone un plan de implantación muy básico, muy fácil y por lo tanto viable. ¿En qué consiste? Pues en una jornada anual de entrenamiento para esos señores que hemos detectado que van a ser los que hagan las primeras medidas en la urbanización o los que coordinen la recepción de medios una vez han hecho ese aviso a los externos, a los medios externos, un simulacro anual para confirmar que eso funciona y sacar los errores que pueda haber, una charla informativa al año dedicada al resto de la población, que se concentra evidentemente, como suele pasar en estas urbanizaciones, en la época de verano, y no es ni más ni menos que concentrarles ahí a todos en el salón de actos, en la plaza del pueblo, lo que sea, y contarles un poco que esto existe y cómo se articula y qué es lo que se hace, y una reunión anual en base a esos otros 3 parámetros, pues para recopilar las dudas que ha habido, los problemas en la ejecución del simulacro, las intervenciones que nos han derivado en lecciones aprendidas o lo que fuera, ¿no? Para sacar conclusiones. También hablábamos de cierto material de merchandising, un poco de apoyo, porque al final pues tener un imán en la nevera no cuesta nada y en el imán si te pone a quién tienes que llamar responsable de la urbanización o si a los medios externos, pues son cosas muy facilitas y que ayudan bastante a coordinar o a articular una respuesta. Por el otro lado, tenemos ese otro documento que decíamos, la ficha de prevención operativa. Ese es el documento que, aglutinando los aspectos que me interesan del anterior, va a trasladar al servicio de bomberos, nosotros como Consorcio de Bomberos de Guadalajara, en este caso, la información más relevante de cara a una actuación allí. Una actuación, en principio, de cualquier tipo. Está formado por esos 5 aspectos o 5 documentos. Datos generales y prioridades del ámbito de la urbanización, pensando que la persona movilizada allí, el cabo o el bombero movilizado allí, pues no conoce en principio a dónde va, no tiene por qué. Tenemos muchísimas urbanizaciones de este tipo en Guadalajara. Las rutas de acceso desde el parque que se activa más cercano y los accesos. El plano de elementos singulares, que es lo que me puedo encontrar allí desde un punto de vista extraño, ¿vale? Perímetro y entorno vegetal y plano general de evacuación. Avanza. En cuanto a datos generales y prioridades, pues tenemos eso, dónde se enclava la urbanización, en este caso es una urbanización que prácticamente linda con Madrid,
Y bueno, qué pueblos tiene cercano, de qué pueblo depende, las coordenadas geográficas que las veis ahí, y aparecen 4 personas de relevancia con respecto a la urbanización y los teléfonos de esas personas. Si hubiera un vigilante, por ejemplo, pues ahí estaría. Nosotros estas fichas las utilizamos no solo en el ámbito de las urbanizaciones, sino en el ámbito de las industrias y en muchos otros ámbitos, ¿no? Porque nos son bastante útiles. Y un pequeño cuadro que lo que me hace es resaltarme las prioridades de lo que me estoy enfrentando cuando me movilizo yo allí. En este cuadro, que no sé si lo leéis, pone 290 edificaciones aproximadamente, 180 habitantes censados. En algunas de esas edificaciones viven vecinos, en 112 viven vecinos todo el año. En fines de semana y verano se registran poblaciones de hasta 1.600 personas. Bueno, son datos muy básicos, pero que me hacen una idea bastante clara de a qué me voy a enfrentar si voy yo allí en una época o en otra, ¿no? Adelante. Las rutas de acceso, pues nada, sale otro plano con un poco más de detalle de la urbanización y los caminos o rutas que yo puedo utilizar para llegar hasta allí. Cuál está cerrado, cuál no está cerrado, cuál es accesible por autobomba o cuál no, y en función de eso, pues un poco me programa las preferencias ordenadas de rutas desde el parque más cercano, desde mi parque que se movilizaría allí. En el plano de elementos singulares, que quizás es la parte más útil, yo lo que tengo es un registro de un montón de elementos, de todo lo que hemos encontrado, de diversa índole, ¿no? Tenemos desde zonas en las que se propone el establecimiento del puesto de mando avanzado, los hidrantes y los puntos de agua, tenemos dónde están los transformadores de mayor relevancia, torres de alta tensión que se encuentran por la zona, tenemos una zona de barrancos, zonas inundables, tenemos ahí un registro de todo lo que hemos ido pudiendo acopiar de esa urbanización que nos puede ser interesante de cara a una intervención, en principio, multirriesgo. Y en perímetros y entorno vegetal, pues ni más ni menos que de qué está rodeada la urbanización y sobre todo en qué zonas tendríamos que hacer especial hincapié desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Dónde tenemos que tener especial cuidado. Ahí pues planteábamos la construcción de un cortafuegos en esa línea verde que no sé si veis ahí, en la zona este, que realmente se ha construido ya, ahora os contará Jesús. Y bueno, pues una serie de puntos clave donde hay cierta continuidad vertical, horizontal, algunos árboles que prácticamente arquean por encima de la carretera, haciendo pasar la vegetación de un lado a otro, acercándola a la urbanización, porque toda la zona oeste está recorrida por una carretera. Pero el cuidado vegetal de esa zona pues deja bastante que desear. Y un plano general de evacuación. Esto es un poco lo que contempla esa ficha, ¿vale? Son, como veis, datos muy básicos, muy útiles y que de un vistazo rápido son solo 3 páginas. En un vistazo rápido que se pueden leer en una tablet de camino a la intervención incluso, pues te dan pautas de cosas con bastante relevancia. Te dan un cierto conocimiento de la urbanización en los aspectos que te pueden interesar a ti como interviniente, que son bastante útiles. En este plano pues simplemente se organizan al personal de la urbanización en los 3 únicos accesos que hay, y se les organiza pues para salir por si hubiera que decretar algún tipo de evacuación en un momento dado. También se marcan algunas parcelas que, como veis ahí arriba, tienen una flechita, que son parcelas que no generando acceso, no teniendo acceso como tal, no siendo un acceso público como tal, son parcelas que abren tanto a la calle como a la carretera anexa. Por lo tanto, pueden ser utilizadas como vía de evacuación si es que hiciera falta. Vale, y en principio esto es todo. Os va a contar Jesús ahora el estado de ejecución en el que se encuentra el proyecto y bueno, y luego hablamos un poco de las conclusiones del trabajo que hemos hecho. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que nos sugiere el consorcio para poder realizar algunas mejoras en nuestra urbanización, nosotros hemos hecho varias actuaciones y otras estamos en proyecto de hacer. Las más importantes de destacar es que hemos dejado todos los accesos abiertos, lo difícil que es convencer a la gente que hay que dejarlos abiertos para poder acceder a los servicios de emergencia. Hemos definido un punto de encuentro, hemos señalizado los hidrantes que tenemos en funcionamiento y realizamos un mantenimiento periódico de los mismos. Hemos cerrado las edificaciones ruinosas, la puesta en conocimiento anualmente al ayuntamiento competente para que tomen las medidas oportunas en cuanto a la limpieza de las parcelas que no están debidamente cuidadas. Si hemos solicitado trabajos de reforestación al ayuntamiento y a la Diputación.
Se solicita también a través del Ayuntamiento y de la Confederación Hidrográfica del Tajo el estudio del arbolado y la limpieza de los mismos, ya que nos pueden afectar de una forma muy negativa. Se habilita el acceso que hay restringido por una valla, se elimina esa valla y se pone simplemente una cadena para poder acceder, estando a expensas de poder retirar un apoyo eléctrico, lo cual eso ya es competente de la compañía. Y digamos, lo más importante que hemos hecho es el trabajo de desbroce y limpieza de los puntos. Como aparece en la foto, hemos hecho ese cortafuegos en la línea verde, en la línea amarilla. Luego hacemos un trabajo interior que, aunque todo esto realmente nos beneficia a nosotros, pero tampoco consideramos que sea de una competencia exclusiva de la urbanización, ya que ese cortafuegos amarillo va por fuera de la urbanización. La línea azul que aparece es la limpieza de un arroyo, el cual se solicita periódicamente su limpieza a la Confederación Hidrográfica, y luego la zona roja, la línea roja, sería un camino de acceso a parcelas y de labranza, que también hemos trabajado sobre ellos, aun no siendo competentes para hacerlo. Este año queremos realizar las siguientes actuaciones, que es la finalización de la aducción de aguas del canal, y entonces dispondremos de 33 hidrantes más. Encima, estos hidrantes no van a estar impulsados por gravedad, sino que van a ser impulsados mediante bombeo, según norma. Estamos insistiendo con los ayuntamientos y propietarios de la importancia que tiene la limpieza de estas parcelas. Intentaremos comprar material EPI para protección, la retirada del apoyo eléctrico del acceso norte, mantenimiento y mejora de los cortafuegos y la implantación del plan, con las charlas y demás. Y como conclusión, nosotros estamos esperando la recepción por parte del Ayuntamiento, así como la participación del plan, para proceder a implantarlo, la cual llevamos esperando lamentablemente desde el mes de mayo, sin tener noticias. En cuanto a las actuaciones realizadas por el momento, aun siendo estas, como he dicho, competencias de distintas administraciones, no se han hecho eco de ellas y hemos tenido que cargar con ellas los vecinos. Con esto termino y les doy muchas gracias por su atención. Le paso la palabra a Agustín y un saludo. Bueno, yo termino también. Muchísimas gracias a todos. Simplemente hacer hincapié en esto que pone aquí, ¿no? Creemos que el formato de plan de autoprotección actual definido por ley es un poco arcaico y no es útil, y hemos propuesto uno nuevo que creemos que funciona bastante mejor. Pero, como dice Jesús, como responsable de la urbanización, ¿no?, como tal, si es un plan y no se consigue implantar y no se consigue la implicación de las administraciones públicas para colaborar con pueblos y con urbanizaciones que apenas tienen recursos pues para efectuar las medidas que se les proponen, pues realmente no servirá para mucho más que para saber todo lo que debería de hacer y no puedo, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias por su atención. En ese enlace tenéis la documentación que se está mostrando aquí, el propio plan de autoprotección y la ficha de prevención operativa para cualquiera que se lo quiera descargar. Muchísimas gracias.